Hola compañeros robocapitalistas, espero que estén bien. Quiero hablar sobre quién tiene razón en la economía. ¿Es los medios de comunicación convencionales, los políticos, los planificadores centrales, los autoritarios o tú, el ciudadano promedio? Porque he tenido muchas discusiones con personas que realmente creen que hay casi un 0% de probabilidad de que entremos en una recesión. Buenos amigos y personas a las que respeto, personas inteligentes, pero ninguno de ellos, incluso las personas que creen que hay una probabilidad muy baja de que entremos en una recesión, digamos en 2025, aún admiten que hay una gran bifurcación entre las personas con activos y las personas sin activos. Digamos que el 5% superior y luego el 95% inferior. Y creo que estamos viviendo en este mundo bizarro, donde de alguna manera los la economía, se sostiene simplemente por una cosa, tal vez dos cosas: los precios de los activos. Los precios de los activos, tal vez deberías incluir el gasto gubernamental ahí, pero simplemente haz ese experimento mental. Supongamos que los precios de la vivienda cayeron 50%. Supongamos que el mercado de valores cayera 50%. ¿Cómo crees que se vería la economía de EEU? Volveríamos al crash de las .com, ¿verdad? Cuando tuvimos una recesión de balance. En este momento, la vivienda no bajó un 50%, pero el mercado de valores fue aniquilado y tuvimos una recesión. ¿Pero fue catastrófica? No realmente. Pero si avanzamos hasta hoy, creo que la mayoría de ustedes que están viendo este video ahora asumirían, o su caso base sería que si tuviéramos un tipo similar de recesión de balance, especialmente si incluyen la vivienda, no se parecería a la recesión de las .com, se parecería más a la década de 1930. Y probablemente estaría de acuerdo contigo en ausencia del gobierno y la Reserva Federal, sea cual sea su mecanismo de respuesta. Pero sigues recibiendo golpes. Así que no importa cuántos de tus amigos estén perdiendo su trabajo, no importa cuánto poder adquisitivo hayas perdido desde 2019, no importa cuántos de tus familiares digan que, ya sabes, las cosas se están poniendo más difíciles, es más difícil poner comida en la mesa, es más difícil poner un techo sobre mi cabeza. Mis costos de seguro han aumentado un 200%. Escuchas eso todo el tiempo. Me están apretando por todos lados, porque la matrícula de mi hijo está subiendo. Mis costos de atención médica están aumentando. Los precios de los alimentos en el supermercado están subiendo, han subido mucho. La conclusión es que, independientemente de lo que haya pasado en el último año aproximadamente, han subido mucho más que los salarios. Por lo tanto, el poder adquisitivo ha disminuido, se ha contraído. Y estoy seguro de que escuchas esto todo el tiempo. Así que cuando enciendes los medios de comunicación convencionales, ves CNBC o Bloomberg o escuchas a los políticos decir que la economía está en auge, creo que provoca una respuesta visceral, como que realmente te enojas hasta que te sube la presión arterial. Quiero decir, sé que me siento así. Tal vez estoy loco, no lo sé, pero luego regreso a los EEU. Y no soy tan viejo, pero recuerdo en la década de 1980, recuerdo en la década de 1990, recuerdo cómo era en la década de 2000, por el amor de Dios. Y los EU que veo ahora son irreconocibles. Irreconocible en comparación con EEU, solo de la economía y de lo que veo anecdótico. Solo caminar por los aeropuertos, entrar a un Walmart, pasear por cualquiera de estas ciudades donde solía pasar mucho tiempo, como Scottsdale y Phoenix. Quiero decir, es increíble lo que ha sucedido y cómo visualmente puedo ver que el nivel de vida de la mayoría de la gente ha deteriorado sustancialmente. Pero volviendo al punto aquí, todo esto está bien y dandy. La gente puede decir que esto es solo tu opinión, o que solo estás envejeciendo, o que es un viejo gritando a las nubes. Está bien, está bien, está bien, está bien. Veamos realmente los datos, pero hagámoslo a través de la lente de la historia.
Porque a medida que entiendo más y más sobre economía y paso por este viaje de aprendizaje que he tenido desde 2012, cuando me jubilé, veo cada vez más razones para estudiar historia y tener una ventaja en la predicción de resultados o al menos probabilidades en el futuro. Si te quedas ahí sentado y miras lo que está sucediendo ahora mismo, ignorando por completo la historia, creo que te estás haciendo un gran daño a ti mismo. Así que vamos a revisar su argumento número 1 sobre por qué cada uno de ustedes que está viendo este video ahora mismo es estúpido. ¿Cuál es su argumento? De hecho, lo escuché en CNBC cuando estaba almorzando. Tenían a algunos comentaristas políticos allí o algo así. Y por supuesto, el tipo que está apoyando a Kamala está sentado allí diciendo lo increíble, que es la economía. Y nunca hemos visto una recuperación económica después de un periodo de contracción como la que hemos visto en los últimos 2 años. Y todo esto es por Joe Biden. No tiene nada que ver con los emprendedores, las empresas, los trabajadores o la gente del sector privado. No, no tuvieron nada que ver con eso. Todo fue por Kamala Harris y Joe Biden. Y ahora la economía está en auge. Y básicamente dijo que cualquiera que no crea que la economía está en auge lo dice solo por razones políticas. O simplemente están diciendo eso porque son racistas y no quieren que Kamala Harris sea presidenta. O lo están diciendo porque son misóginos. Y sabes, tienes a alguien que es negra y mujer. Bueno, creo que es negra. Depende de a quién está tratando de complacer. No lo sé. A veces es india, a veces es negra. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero la conclusión es que cualquiera que crea que la economía no es la mejor economía que hemos visto en la historia de la humanidad, no lo hace porque así se sienta realmente, o porque esa sea su experiencia, o porque esa sea la experiencia cuando habla con todos sus amigos y familiares, o porque esa sea la experiencia cuando va al supermercado, paga el alquiler o paga el seguro de salud. Simplemente lo hacen porque son fascistas, son supremacistas blancos, son homófobos. Básicamente son nazis y por lo tanto no quieren que una chica negra sea presidenta. Este es su argumento. Bien, así que, de nuevo, volvamos a lo largo de la historia y veamos si esto tiene algún mérito, porque la razón número 1 que van a sacar es porque todos ustedes son estúpidos e idiotas y simplemente tontos que son paletos y rednecks y, ya saben, morones armados, que simplemente no van a votar por Harris debido a su privilegio blanco arraigado o toxicidad masculina o lo que sea. Es difícil llevar la cuenta de todo, ¿verdad? Lo principal que vamos a mencionar es el PIB. Así que echemos un vistazo al PIB. Y podemos ver que no es absolutamente inequívoco, no, es negativo, no es negativo, así que volveremos. Y pensé que la última lectura fue de 2.8 y la economía comercial está en 2.7. Quizás redondean, pero de todos modos, 2.7, 2.8, básicamente lo mismo. Así que volvemos a, quiero decir, el cuarto trimestre de 2022, 1.3, no es genial, no es una contracción. Y luego llegamos a 2.3. 2.8, 3.2. Por cierto, podría haber jurado que teníamos algunos negativos. Tenemos 2 trimestres de PIB negativo. De todos modos, déjame, ya sabes, solo para estar seguro, déjame mirar otro gráfico aquí porque eso parece un poco raro. Vamos a las tendencias macro y hagamos los últimos 5 años. No tan amplio. Realmente no está ayudando, pero está bien. Sí, el otro era mejor, ¿no? Lo que estamos viendo es el concepto aquí. Te están diciendo que el PIB está rondando alrededor del 3%. Este es el PIB real. Y no hay forma de que estemos en una recesión o de que ustedes, tontos, ustedes fascistas, tengan razón en que la economía es mala. Porque, solo miren el PIB. Es como si fueran, esa es su carta de triunfo. Esa es su declaración contundente. Lo único que tienen que hacer es decir, PIB, mic drop, eres tonto, eres estúpido, tenemos razón, tú estás equivocado. Así que, desafortunadamente, lo que esto hace es no tener en cuenta el hecho de que casi cada vez que entras en una recesión, un aterrizaje brusco, así es exactamente como se ve el PIB. Y ves, si no miras la historia, nunca lo sabrías.
Así que te engañarían haciéndote creer que si tenemos un PIB actual de 2.7 o 2.8, hay un 0% de probabilidad de que estemos en una recesión o que nos dirijamos hacia una. Porque si lo fuéramos, bueno, esto sería obviamente negativo. Así que quiero cambiar la pantalla compartida y vamos a un video reciente de un buen amigo, Jeff Snyder, porque yo podría presentártelo, pero los gráficos que él ha preparado y la forma en que lo explica son mejores de lo que yo podría hacerlo. Así que voy a mostrar un clip de un video reciente que hizo. Vamos a verlo y luego voy a comentar sobre ello. Y te va a mostrar cuán importante es realmente estudiar historia cuando intentas hacerlo. Construir un modelo sobre cuáles son las probabilidades de que la economía entre en recesión o no, o tenga un aterrizaje suave en 2025. Así que cambiemos la compartición de pantalla. Bien, tengan paciencia, chicos. Está bien. Pensé que tenía esto listo y obviamente, pero está bien, aquí vamos. Entonces, lo que queremos hacer es volver a esta captura de pantalla, primero y ante todo. Así que, Josh, ¿puedes ver esto? No, vas a tener que volver a compartir tu pantalla. ¿Qué tal ahora? Sí, esta. Bien, genial. Entonces, Jeff mostró el comunicado de prensa original de la BLS de noviembre de 2007. Ahora, antes de avanzar más, quiero ser muy claro. No estoy diciendo que si el PIB está en 2.7%, eso significa que estamos en una recesión. No, estoy diciendo eso en absoluto. Estoy diciendo que cuando agregas todos los datos, los pones juntos y es abrumador para el caso base que nos dirigimos hacia una recesión o un aterrizaje brusco basado en todas las tasas de interés, la curva de rendimiento, la regla SOM y todo lo demás de lo que hablamos en este canal. Si la evidencia es abrumadora de que la probabilidad de que entremos en una recesión es muy alta solo porque el PIB está en 2.8%, eso no significa que la probabilidad de recesión baje a cero. De hecho, que el PIB esté en un 3% o lo que sea, sinceramente no significa nada. Le daría un peso muy bajo a eso. En mi análisis general, y el punto aquí, por supuesto, es que esa es la razón número uno que están señalando sobre por qué estás equivocado acerca de la economía. No es tan mala. Es absolutamente asombroso, pero eres demasiado estúpido para darte cuenta. Mira esto. Así que en noviembre de 2007, estos habrían sido los números de empleo de octubre. Vemos que la nómina no agrícola es de 166 en comparación con lo que teníamos hoy en 12. Podrías tener algo de clima. Veremos cómo se desarrolla eso. Recuerda, tuvimos todas esas revisiones a la baja. Y sabes que si viste el video anterior que hicimos hoy, es cierto que la tasa de desempleo era más alta, aquí en 4.7. Pero históricamente eso todavía se consideraría bajo. Así que, ¿cuál fue el número real del PIB? Aquí, escuchemos a Jeff, un recorte de tasas de 50 y luego de 25 puntos básicos como el final de todo el ciclo. No pensaron que necesitaban hacer más porque el PIB se veía magnífico. Vamos a ver, ¿podría haberme adelantado un poco? Oh, sí, lo siento chicos, me adelanté aquí. El análisis económico informó inicialmente su estimación preliminar para el tercer trimestre de 2007. El PIB estaba en una tasa del 3.9% en comparación con el trimestre anterior. Ese es el tercer trimestre de 2007, el último antes de que comenzara la gran recesión, y estaba cerca del 4%. ¿Está bien? ¿Escuchaste eso? Entonces, antes de todas las revisiones y demás, el PIB del tercer trimestre de 2007 fue del 3.9%. 3.9. El PIB del segundo trimestre de 2007. Segundo trimestre fue del 3.8. Así que no solo estaba alto, sino que estaba acelerando. Solo para recordarte, hoy salieron los números que dicen que estaban ligeramente por debajo de las expectativas, pero demuestran que no hay ninguna posibilidad de que la economía esté mal. Ninguna posibilidad de eso. Eso está todo en tu cabeza. Solo estás imaginando eso porque has escuchado demasiado Fox News o a George Gammon o lo que sea. Así que todo esto está en tu cabeza. Esto es un producto de tu imaginación porque el PIB, hola,
Bueno, el PIB en ese entonces era un punto porcentual más alto que hoy. Pero esto no es inusual cuando te diriges hacia una recesión. Sigamos adelante. Ahora ha sido revisado a la baja significativamente desde entonces, pero nuevamente, en una comparación directa, estaban hablando de un PIB del 3.9%. En el otoño de 2007, que es una razón por la cual, combinado con un par de buenos informes de nómina de la encuesta de establecimiento en la Oficina de Estadísticas Laborales, por eso la Reserva Federal a finales de 2007 hablaba de un recorte de tasas de 50 y luego de 25 puntos básicos como el final de todo el ciclo. No pensaban que necesitaban hacer más porque el PIB se veía excelente, las nóminas estaban comenzando a aumentar. Y esto suena familiar porque realmente debería. Esto sucede cada vez. Está bien, ahora quiero añadir a eso. Jeff estaba hablando sobre cómo ahora, si no lo haces. Conozco a Jeff extremadamente bien. Es un buen amigo. Y Josh lo conoce tan bien, si no es que mejor, porque Josh trabaja con él todos los días. Pero Josh, ¿cuántas horas al día trabaja Jeff? Josh me está ignorando en este momento. Jeff trabaja como 12, 14 horas al día. Quiero decir, es una locura cuánto trabaja. Y una gran parte de su rutina es leer las actas de la Reserva Federal, y no solo las actas recientes de la Reserva Federal. Él retrocede y lee las actas de la Reserva Federal de los años 60, de los años 70, de los años 80, de los 90. Quiero decir, es asombroso la cantidad de investigación que realmente hace, ¿verdad? No hay forma de que pudiera hacer eso. Tengo demasiado TDAH. Pero cuando Jeff está sentado allí hablando sobre cómo estaban bajo la creencia de que si simplemente recortaban 50 y 25, ellos, la Reserva Federal, eso sería suficiente. Él está deduciendo eso basado en lo que dijeron en sus reuniones. Como ha leído las actas de la Reserva Federal, probablemente las tiene memorizadas. Así que la Reserva Federal, el FOMC, en ese entonces, se decía, entre ellos, que todo lo que teníamos que hacer era recortar 50 y 25 y estaríamos listos para continuar, porque eso va a proporcionar tanto estímulo económico que la economía, porque mira el PIB, mira el número de establecimiento, se ve bien. Así que acabamos de recortar 75 puntos básicos y eso va a proporcionar el estímulo que necesitamos para impulsar la economía hacia adelante. Y si nos dirigimos a una recesión, bueno, eso por sí mismo va a prevenir cualquier contracción económica. Este fue su argumento basado en las actas de la Reserva Federal. Eso es lo importante. Esa es una de las cosas que son importantes. Volvamos a esto. Ups. Y para mostrarte a qué me refiero, haremos una revisión de cómo se ha comportado el PIB antes de las recesiones y a lo largo de la historia de la posguerra. Tomaremos un promedio de 4 trimestres tanto del PIB nominal como del PIB real para poder suavizarlo, ya que a menudo es bastante volátil, sube y baja. Así que veremos un promedio de 4 trimestres, observaremos la economía y cómo se estaba desempeñando antes de caer al borde del abismo hacia la recesión. No sé si ustedes pueden ver esto, pero el marrón resaltado en naranja, no sé por qué usa ese color. Apostaría a que la razón me voy a arriesgar. Apuesto a que usa ese color porque es un fan de los Cleveland Browns. Creo que si mi memoria no me falla, Jeff es de Ohio. Tal vez sea un fan de los Cleveland Browns. Quizás por eso usa este color. Solo lo menciono. Volvamos al canal. Vamos a desviarnos un poco. Está bien. Así que esto, el resaltado de los Cleveland Browns aquí, es el PIB real y el área sombreada, o área sombreada que es el PIB nominal. Solo para aclarar. Y a partir del trimestre actual, el tercer trimestre de 2024, el PIB nominal ha promediado aproximadamente un 4.9% a una tasa anual y el PIB real ha promediado 2.6%. Y ambos suenan fantásticos, suenan más que sólidos. Un crecimiento nominal del 5% y un crecimiento real del 2.6%. Eso parecería consistente con una economía que está funcionando bien, especialmente las tasas de precios al consumidor bajan al final. Suena como el cuento de risitos, pero si retrocedemos para comenzar nuestra comparación, volvamos al cuarto trimestre de 2019 y no sabemos si eso habría sido una recesión, pero temían una recesión. La Reserva Federal estaba reduciendo las tasas, las economías tenían recesiones, serias dudas, la curva de rendimiento invertida. El promedio nominal del PIB de 4 trimestres hasta 2019 fue del mismo 4.9%.
Y en términos reales, en realidad fue incluso mejor. El PIB real promedió un 3.3% a lo largo de 2019, a pesar de todo ese miedo a la recesión, los mercados y todo lo demás. Hay muchos detractores en este momento. No puedes mirar lo que sucedió antes del grosor de Servatius. Eso realmente no importa, solo porque sea similar. ¿A quién le importa? Tenemos que desechar eso. Es una anomalía. Tenemos que ignorar completamente esos datos porque es solo ruido. Está bien, pero vamos a volver al gfc.com e incluso antes. Pero en lo que respecta a recesiones reales, donde realmente obtenemos confirmación del ciclo, durante el tercer trimestre de 2007, el PIB nominal promedio, es decir, el promedio de 4 trimestres del PIB nominal, fue del 5%, casi exactamente lo que vimos en 2019, así como en el trimestre actual de 2024. El PIB real fue solo un poco menor, con un 2.3%, lo cual sonaba bastante sólido. Recuerda, estas son las estimaciones modernas, no las que se emitieron y publicaron en su momento. Así que en realidad se veía mejor cuando se hicieron los anuncios, cuando los datos se estaban liberando en tiempo real. Está bien, ¿lo entendiste? Lo que hicimos fue ver el número principal antes de las revisiones. Ese era un 3.9 o 3.8 que observamos. Pero ten en cuenta que este gráfico, basado en lo que él está diciendo, no es el número principal. En realidad es después de las revisiones. Así que el número principal probablemente habría sido mucho más alto de lo que refleja este gráfico. Ahora, antes de avanzar más, sé que muchos de ustedes están diciendo, oh, George, bueno, no puedes comparar esto con lo que sucedió en aquel entonces, porque esto fue en una época de, digamos, desinflación. Y en este momento estamos en una década de inflación. Así que lo que realmente deberíamos hacer es comparar esto con finales de la década de 1980. Eso nos dará una comparación más justa debido a esta inflación por la que estamos pasando. No te preocupes. De hecho, Jeff regresa a la década de 1980 en un momento. La recesión de las .com. Así que el promedio de 4 trimestres hasta el año 2000 que condujo a la recesión de las .com, el PIB nominal estaba promediando nuevamente un 5.4%, incluso mejor que lo que tenemos ahora. El PIB real promediaba un 2.9%. En esos 4 trimestres previos al crash de las .com, 2.9%. Eso es mejor que el 2.6% que hemos promediado en los últimos 4 trimestres aquí. En 1990, la recesión de la C&L, hasta el segundo trimestre de 1990, el promedio de 4 trimestres del PIB nominal fue del 6.2%. En ese momento hubo un mayor crecimiento de los precios al consumidor. Sin embargo, el PIB nominal se veía saludable con un 6.2%. Parecía inflacionario, especialmente para aquellos en la Reserva Federal y para los economistas. Inflacionario. Si han visto mis videos, saben que retrocedí a 2007, 2008, revisando los artículos del Wall Street Journal. Solo quiero señalar una cosa. ¿De qué estaba hablando los medios de comunicación convencionales en agosto de 2008? Recuerda, cuando empezaron a reducir las tasas en 2007, el 18 de septiembre, el IPC general era 3.5. Y si avanzas rápidamente hasta agosto de 2008, 2007, 2008, el IPC pasó del 3.5 al 5.6. Así que en agosto de 2008, los medios de comunicación convencionales, la narrativa en ese momento en el mercado es que la Reserva Federal probablemente tendría que aumentar las tasas al entrar en 2008, porque la Reserva Federal recortó demasiado, sobrecalentaron la economía y por lo tanto, la mayor preocupación era la inflación de precios al consumidor. Eso fue en agosto de 2008. 2 meses después, 3 meses después, ¿qué estaba la tasa de fondos de la Reserva Federal? Eso sería 0%. El PIB real estaba creciendo a un promedio del 2.4% hasta el segundo trimestre de 1990. Entonces comienzas a mirar hacia atrás, más atrás en las grandes recesiones de inflación, lo cual suena como algo con lo que deberíamos compararnos ahora, especialmente dado que todos han estado hablando sobre los precios de consumo persistentes y el riesgo de inflación. Así que pensarías que en términos nominales el PIB de hoy se vería similar al de la gran inflación, pero no se acerca en absoluto. En el periodo previo solo se puede hacer una comparación de 2 trimestres porque la recesión de 1981-82 ocurrió tan cerca del final de la recesión de 1980
Pero si miras la comparación de 2 trimestres hasta el primer trimestre de 1981, el PIB nominal estaba creciendo, escucha esto, a una tasa del 20%. Esos son los 2 trimestres que llevaron a esa recesión. PIB nominal. ¿Entienden eso, chicos? Si quieren decir que este es un periodo de estanflación o lo que sea, si quieres comparar esto con la década de 1970 y las recesiones que tuvimos a finales de la década de 1970 hasta la de 1980, si deseas hacer esa comparación, es válido. Eso es genial. En este momento, el PIB nominal está en 4.9%. En ese entonces, el PIB nominal 20%. ¿Cuál era el PIB real? El PIB está aumentando a una tasa del 20% y el PIB real, a pesar de la inflación, a pesar de las enormes cantidades de inflación genuina, el PIB real creció en esos 2 trimestres a un promedio del 7.6%. Así que tenemos un crecimiento nominal masivo y una recuperación bastante sólida en términos de PIB real. Bastante sólido, 7.6 real, PIB real. Y ten en cuenta que eso es cuando el IPC o el deflactor que utilizan para el PIB nominal era mucho más preciso. Han visto las estadísticas alternativas y han visto a Schiff hablar de esto siempre, y tiene razón, que cómo miden el IPC hoy es muy diferente de cómo lo midieron en la década de 1970 y a principios de la década de 1980. Así que ten en cuenta que medían el IPC de manera mucho más precisa, digamos en aquel entonces, que hoy en día y aún tenías un PIB real de ¿cuánto era? 7.6. 7.6. Lo que significa que si hubieras medido el IPC en ese entonces, como lo mides hoy, el PIB real habría estado alrededor de 15. Quiero decir, realmente fue un número asombroso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que cuando miras la historia, creo que esa es la lección número 1 de este video. Ya sea que estés de acuerdo conmigo o que estés completamente en desacuerdo, tal vez pienses que esta economía es la mejor economía que hemos tenido en nuestra vida. Quizás pienses que la economía está en auge basándote en lo que ves en tu propia vida. Está bien, no hay problema, pero la principal conclusión de este video es que independientemente de tu opinión, cuando estás formando esa opinión o cuando estás haciendo ese análisis sobre cuáles son las probabilidades, tienes que volver y mirar los ciclos anteriores. Tienes que hacerlo. Tienes que mirar la historia. Tienes que ver cómo se han desarrollado estas cosas en el pasado. Serás engañado por lo que estás escuchando. Los medios de comunicación convencionales hoy en día, y tu opinión va a ser influenciada simplemente por esta narrativa en lugar de datos, hechos e historia. Para mí, prefiero establecer mi cartera en función de lo último, no de lo primero, especialmente a largo plazo. A corto plazo, tal vez puedas comerciar con la narrativa. No se trata de lo que piensas, se trata de lo que piensa el mercado, pero a largo plazo preferiría basar mi pensamiento en la historia, asumiendo que no se repetirá, sino que en realidad rimará. Y creo que, por último, lo que les animaría a hacer es entender que supongamos por un momento que no entramos en una recesión. Está bien, no hay problema, pero eso aún no quiere decir que la economía sea excelente para el 95% inferior, ¿verdad? Así que, en primer lugar, solo porque tengamos un buen PIB no significa que estemos fuera de peligro y que hayamos logrado un aterrizaje suave y que no haya posibilidad de que entremos en una recesión. El número 2 es que tienes que darte cuenta de que esta es una economía masivamente bifurcada como nunca antes hemos visto. De hecho, tengo que cambiar la compartición de pantalla de nuevo. Ahí vamos. Vamos a repasar esto y aunque es un poco antiguo de 2019, si acaso, asumiría que los números han empeorado aún más. Así que vemos que los estadounidenses más ricos poseen una parte cada vez mayor de la riqueza y hasta el punto en que el 90% inferior solo posee, lo llamo 22. Y diría que ahora es mucho peor, con el 1% superior probablemente aumentando un 45% o algo así. Simplemente se está volviendo cada vez más y más extremo.
lo cual en realidad tiene mucho sentido porque recuerdo que aquí en 2006, 2007, así que cuando realmente empecé a ganar dinero decentemente, y de hecho he hablado con Kiyosaki sobre esto a menudo porque vivíamos en una zona muy similar en Phoenix llamada Biltmore, y en ese entonces tenía un coche lujoso, tenía un coche llamado Lamborghini, y tal vez vería otro coche así una vez al mes como máximo. Ahora vas allí y ves uno cada 5 minutos, pero también ves 10 veces la cantidad de personas sin hogar. Es esa economía bifurcada. Y luego está CNN. Si quieren añadir insulto a la herida, ellos publicaron este artículo diciendo que la economía de EU acaba de lograr la rara hazaña de un aterrizaje suave. ¿Y por qué crees que están diciendo esto? Bueno, obviamente, el PIB. Claro, aquí mismo. Tasa anualizada del 2.8%. Y te leería esto. Pero es la misma tontería de siempre, donde te dicen que eres estúpido o que eres un fascista supremacista blanco si crees en algo diferente, a que esta es la mejor economía de la historia humana. Y si no repites eso, entonces solo estás propagando información errónea y desinformación. Chicos, la conclusión aquí es: estudien la historia. Y si crees que la economía es mala, si te sientes así, si esa es tu percepción basada en lo que ves en tu propia vida, no estás loco. Creo, cuando miramos hacia atrás en la historia, tú serás quien demuestre tener razón. Los medios de comunicación convencionales, los planificadores centrales y los autoritarios serán quienes demuestren estar equivocados. Pero es sobre probabilidades. Disfruten su tarde, defiendan la libertad, el mercado libre y el capitalismo.